Bueno, No, listo, dale. de Fernando, bueno. Bueno, entonces, este es un nuevo espacio, Conjetura Psicoanalítica, que estoy inaugurando yo con otras personas que somos estudiantes de psicología, que encontramos, nos interesa aprender sobre psicoanálisis, aprender sobre la teoría psicoanalítica y que nos encontramos con teorías que son míticas o que son divinas, teorías que, personas que nos explican el psicoanálisis, eh, teorías que no entendemos, que parece imposible. Entonces, yo con otros amigos hemos decidido abrir un espacio para contactar con personas que son de la teoría psicoanalítica lacaniana, investigan la teoría psicoanalítica lacaniana y la explican y la difunden desde una teoría que, de una manera que la podamos entender todos, de una manera que el que quiere, el que se interese pueda meterse y no sea como imposible, no veamos a Lacan como alguien imposible de entender, como alguien místico, como alguien que solo habla de la experiencia. Una de esas personas es Martín, una de esas personas que en particular yo he seguido su investigación desde el año pasado. Me ha gustado mucho sus encuentros en apertura, algunos de sus cursos me han llamado mucho la atención porque nos explica a Lacan no como alguien imposible, sino como alguien que se puede entender, nos explica aparte de manera muy interesante. No solo es escuchar una teoría que es coherente y que te, te intriga saber más, sino que también te interesa mucho Lacan desde Martín. Te interesa mucho saber más qué piensa, cómo se relaciona con otras disciplinas, que es algo que también que al menos yo veo muy común, que el psicoanálisis argumenta desde el psicoanálisis. Entonces es como que no hay nada del psicoanálisis que tome de otras disciplinas, sino solamente el psicoanálisis. Eso es algo que me interesa a mí de Martín y por eso es que ahora yo lo quise contactar y más bien él aceptó eh, para poder mostrarnos o para poder compartirnos qué es lo que él logra con su investigación, cómo entiende a Lacan, cómo entiende la enseñanza de Lacan, cómo entiende el psicoanálisis. Entonces, muchas gracias, Martín, por estar hoy día y te cedo la palabra a ti. Muchas gracias a vos, Facundo. Eh, bueno, digamos, hay algo del azar en todo encuentro, dice Borges, todo azar es un encuentro. eh, y el encuentro contigo, Facundo, creo que no es casualidad que haya sido después de algo que me parece un hito importante para el psicoanálisis, que fue la mesa que, que hicimos en Yoica, en el espacio de Yoica, respecto del otro Lacan. Eh, eh, cuento un poco, cuento un poco mi experiencia y mi relación al psicoanálisis. Tengo 54 años. Mi introducción al psicoanálisis fue muy parecida a la que cuenta Facundo. Me interesó muchísimo Lacan desde el inicio, porque llego al psicoanálisis después de haber hecho una formación en ciencias exactas, más precisamente computación científica, física y biología. Vengo de ahí, de ese campo, y de repente me encuentro con el psicoanálisis, me encuentro con Lacan, y me interesó muchísimo la relación justamente que Lacan tiene con la ciencia. Y lo que me resultó siempre muy paradójico era que yo lo entendía más a veces a los físicos y a los computadores científicos que a los psicoanalistas. No tengo un problema con el entendimiento de los psicoanalistas, que es exactamente lo que plantea Facundo, es lo que también se ha tematizado como el lacanés, ¿no? Que ya es una lengua. Bueno, pero digamos así, tuve la suerte de acceder a la enseñanza de Lacan a través de un dispositivo muy particular, que es Apertura, que se diferencia de la mayoría de las instituciones psicoanalíticas porque no enseña Lacan, en tal caso propone que sea investigado Lacan. Esa, esa, esa manera de acercarme a Lacan me permitió justamente hacer elaborar de alguna manera un duelo respecto de por qué no se entiende Lacan. Y yo creo que efectivamente, la mesa que les mencionaba el otro día, me parece que es, ¿no? Una vuelta más que se ha dado respecto de este asunto, que por suerte ya hoy en el campo, en el ámbito psicoanalítico lacaniano, podemos decir, está instalado el debate respecto de qué quiso decir Lacan, ¿no? Y ese debate hoy se actualizó en esta reunión que tuvimos el 22 de julio de 2024, donde digamos, se dio la confluencia de cuatro autores, ¿no? Ustedes saben que en el campo de la ciencia es muy interesante ese fenómeno,
donde algo no es pensado por una persona, sino es pensado por una comunidad de autores. Y 4 autores ya hoy han escrito textos interesantísimos que aparte tienen el formato de una investigación teórica respecto del psicoanálisis, que son Alfredo Einstein, Ricardo Goldenberg, Agustín Palmieri y Fernando Ferrari. Los 4 han hablado de otro Lacan, 3 en algún sentido y uno en otro, ¿no? Ese fue el hecho histórico, de alguna manera, que en este año para mí vino a cerrar, de alguna manera, a confirmar una línea de investigación en la que estoy embarcado hace más de 20 años. La apertura me permitió a mí desarrollar la investigación en psicoanálisis. Hola, a los que se están acercando. Bueno, esta investigación, de alguna manera, hoy da una vuelta más, porque además de lo que ya veníamos escuchando hace por lo menos 10 años, ¿sí? En apertura desde el inicio, de que había otra, ¿no? Había otra lectura posible de Lacan. Se agrega ahora la investigación respecto de la obra de Miller, y se propone que, ese es el gran texto de Ferrari, se propone que efectivamente hay una lectura, una teoría milleriana y una clínica milleriana, ¿no? Digo, ese hecho histórico, de alguna manera, que 4 psicoanalistas distintos hayan por su parte empezado a conjeturar la idea de que podría haber otro Lacan, digo, de que el Lacan ese que se enseña, que no se entiende, que es, digamos, que tiene toda su complejidad para acceder, podría en realidad ser otro. Ese hecho, digamos, este fenómeno, que no sé si se ha dado en otras disciplinas, tiene que ver con una característica muy particular del texto de Lacan, que es su estilo, que al estilo de Hegel o de Heidegger, quienes sepan de esta filosofía, tiene un estilo que no se entiende. Bueno, de alguna manera les cuento que a mí mi gran interrogación es cómo puede ser que alguien que está tan vinculado a la ciencia, que si la ciencia se caracteriza por algo, es justamente por su transmisibilidad, ¿no? Digo, más allá de cualquier idioma, más allá de cualquier tipo de diferencia etnográfica o sociológica, la ciencia se transmite en algún punto integralmente, porque alguien, ¿no? que abreva en el campo de la ciencia y que tiene su relación con la ciencia, tiene un modo, ¿no? de transmisión tan raro, ¿no? Tan peculiar, muy distinto de Freud, ¿no? Freud es bien definicional, ¿no? Porque escribe yo, ello y super yo, y escribe un texto que se llama yo, ello y super yo. Bueno, efectivamente, toda esta cuestión ha confluido en algo que me parece que es clave en este asunto, que es cómo se lo ha leído a Lacan. ¿Cómo se lo leyó? Como Lacan no se entiende, el problema se trasladó a otro lado, y que es, bueno, cómo se lo ha leído Lacan. Y hay, me parece, además, no voy a entrar ahora en la otra cuestión, que es qué pasó con el texto original de Lacan, sobre todo en los seminarios, que fue que ese texto fue establecido en los seminarios oficiales, que sabemos ya, por suerte ha pasado mucha agua bajo el puente, y ya todos sabemos que son muy distintos, ¿sí? a los originales, que no respetan la palabra original. Pero la cuestión no sería esa, porque todo establecedor de texto traiciona de alguna manera el texto original. El problema es que esa diferencia es una diferencia de alguna manera tendenciosa. O sea, hay una lógica en la manera que hay, y acá viene el gran debate, el que estamos inmersos, y me parece que el psicoanálisis por venir va a tener que transitar por esta discusión. ¿Sí? Es que efectivamente hay una lectura que tiene una tendencia particular, ¿no? Yo me gusta siempre citar un texto que es de la primera generación de psicoanalistas después de Lacan, que es el texto de Milner, ¿sí? De Jean-Claude Milner, y que es de alguna manera el comentario canónico respecto a la relación de Lacan con la ciencia. Se llama La obra clara, ¿sí? Y es en general, ¿no? Ese texto el que se usa para tratar de... Es un texto que explica, como podría hacerlo yo hoy a mi manera, con mi lectura, es una lectura de Lacan. Yo le propongo que ese texto es sintomático, esa obra es sintomática, porque me parece que justamente, lo digo así, y he aquí el experimento que les propongo leer a Lacan en el sentido contrario a lo que dice la obra clara de Miller, que hay que leerlo, ¿sí?
Me refiero, voy a tomar 3 o 4 cosas, ¿sí? De la obra clara de Miller, que son ni más ni menos. Cómo rechaza la relación de Lacan con Coiré, que es un historiador de la ciencia y que para Lacan es fundamental en su propuesta eh, teórica para el psicoanálisis, o sea, es rechazada la relación de Lacan con la lingüística, dice que abandona la lingüística, es desestimada la relación ahí de Lacan con la ciencia, el interés de Lacan por la ciencia, y, digámoslo así, me parece que lo más complejo es, lo que más consecuencias ha traído, además de esas que yo considero que esa maniobra deja por fuera lo que creo que es central ya hoy, no tengo miedo de decirlo, del otro Lacan que yo leo a nombre propio, ¿sí? Después de 20 años de investigación y de entender que hay una lectura orientada en un sentido y de alguna manera estoy abocado a pensar si es posible otra lectura. Y les decía, es posible pensar una lectura de Lacan en un sentido diametralmente inversamente opuesto al que se propone en la obra clara, que supuestamente es el texto que divulga la relación de Lacan con la ciencia. De ese texto a ese texto se le debe una frase que se ha circulado como si lo hubiera dicho Lacan, que es que la ciencia forcluye al sujeto del psicoanálisis. Y es exactamente, es falsa esa tesis. Pero hoy los psicoanalistas repiten en ese problema que bien había ubicado Facundo, en esa jerga, digámoslo así, retórica, llena de figuras retóricas que emula la manera de hablar con Lacan, ¿no? Lo digo así, a mí lo que no me interesa eso, digo, eso es un estilo, el punto es qué transmite ese estilo, ¿no? Si hay algo, la cuestión no es menor, es si hay o no una teoría en Lacan. El problema, le decía con la obra clara, uno de los mayores problemas, además de cercenar la relación del psicoanálisis de presuponer que el psicoanálisis, la lingüística no tiene importancia, la relación a la ciencia no tiene vital importancia, el papel de Coiré para la teoría de Lacan es mínimo. Una de las cosas más tremendas, me parece, así diría, una tragedia epistémica con ese texto, es que presupone que la obra de Lacan fue una obra que fue generada en periodos independientemente uno del otro. O sea, que había un primer Lacan que después digamos, así la leen los lacanianos, ¿no? Porque hay un primer Lacan que después se pierde valor y pierde sentido en un segundo Lacan que reformula lo anterior, y efectivamente quienes están interesados en la epistemología de la ciencia, digamos, ningún saber procede así. Digamos, ¿no? El saber en tal caso va en algún progreso englobante. O sea, evidentemente, lo que se supone que se considera que la teoría de Lacan, en el fondo vamos a eso, no es una teoría. O sea, la enseñanza de Lacan no es una teoría, no tiene valor teórico. Y efectivamente en este texto de la obra clara lo que destacan es el valor retórico, poético, propedéutico. Entonces vamos al punto, para no perder más tiempo con esto, yo creo que hay una lectura poética de Lacan. O sea, vemos hoy el acabamiento de una lectura poética donde esa manera de hablar de Lacan fue una manera de poetizar, ¿no? Una teoría poética sería, el intento de una teoría poética. Pero en términos teóricos, el mayor inconveniente de esto es que presupone que Lacan no usó ningún aporte, ¿no? En el sentido de amplió de alguna manera, para los que están en epistemología, sería de un desarrollo teórico que de alguna manera se acopla al desarrollo de Freud. Bueno, hay muchos problemas con la lectura poética de Lacan. Uno es que en principio me parece, hay mucha confusión respecto de las tesis teóricas de Lacan. Yo creo que hay tesis teóricas de Lacan. Y el problema de la lectura poética, otro problema de la lectura poética, es que como se hace poesía con la teoría de Lacan, el valor que tiene, el valor teórico muchas veces es un valor religioso. Como el valor de lo que se dice depende de la retórica que lo produce y no de los argumentos, se termina cayendo en una suerte de ¿no? Presuposición religiosa de que las cosas quieren decir el psicoanálisis. Espero que me sigan en el argumento, porque yo lo que les voy a proponer es que se perdió, de Lacan está perdido, una lectura, ¿sí? Que presuponga que Lacan, ¿no? Desarrolla a lo largo de su una teoría. Y está perdido porque nunca se dudó de que Lacan, la manera que tenía de transmitir, era una manera poética. Yo les propongo otra perspectiva, tomando una referencia a Lacan que hace en instancia de la letra,
y que no por casualidad en la obra clara Milner dice que de eso no hay que prestar interés a esa indicación, y que es que Lacan escribió como un perseguido. Hay un texto que Lacan sitúa en Instancia de la Letra, que es la escritura de los perseguidos, de Leo Strauss. Y Leo Strauss se tomó el trabajo de pensar cómo Spinoza y cómo otros textos que fueron en su época políticamente incorrectos, ¿sí? Fueron escritos de alguna manera, planteados, ¿no? Transmitidos, con una técnica de encriptación. Una técnica de encriptación, eso quiere decir, va a decir Leo Strauss, que es un texto que tiene tesis que son inadmisibles para la época, pero que de alguna manera, por la manera de ser escrito, siguiendo las reglas de este estilo, ¿sí? Requieren una segunda lectura para poder hallar las tesis principales que, dice Leo Strauss, en la escritura, en el estilo de escritura de los perseguidos, dice Leo Strauss, las tesis principales nunca se dicen. O sea, podría ser, si explicamos este método a la lectura de Lacan, es que Lacan, esté vacante todavía, digamos, que no vamos a encontrar en el texto de Lacan ninguna definición, porque eso no está dicho. ¿Sí? Se propone allí. Les propongo es una interesante manera, que lo que no se entiende no es porque fue dicho poéticamente de otra manera, es porque hay ahí una maniobra de encriptamiento. ¿Sí? Eh, por un lado dice, las tesis principales no se dicen, las tesis secundarias se dicen ambiguamente o que no se entienda bien. O sea, hay una técnica, un estilo, una manera de transmitir que tomó Lacan, que creo que tiene que ver ni más ni menos con el profundo rechazo que produjo su teoría. Como ningún otro psicoanalista, fue expulsado, fue perseguido de alguna manera, fue separado de la IPA, y entonces la pregunta que a mí me viene, si Lacan no es un poeta y tiene, ¿qué tipo de estilo tiene? Y yo les propongo que un modo de lectura posible de Lacan es un modo de lectura científico, ¿sí? En el sentido de hay fuertes tesis argumentativas, pero hay que desencriptarlo. ¿No? Hay que desencriptar este Lacan. Creo que ahí se produce un enorme extravío. Digo a propósito científico, porque creo que el gran problema hoy del psicoanálisis es que se da una especie de disociación entre lo que digo así, las dificultades para algunas discusiones teóricas donde nadie sabe muy bien qué quiere decir qué término. El ejemplo claro es el término goce, que se usa hoy en psicoanálisis para cualquier cosa, ¿sí? Digamos, la idea de una escasa, digamos, una enorme dificultad en la discusión teórica, pero para el psicoanálisis actual, lacaniano, eso no importa, porque como es poético, ¿no? Se legitima que las discusiones de saber, en algún punto en el psicoanálisis, no tienen mucho sentido. Es tremendo el problema, porque el psicoanálisis entonces no tendría sentido transmitir un caso más allá de lo que pasa en ese caso, o sea, sería intransmisible. Nadie podría dar testimonio de por qué el análisis funciona más allá de ese encuentro. No se ha llevado al punto ese, ¿no? Donde el punto es otro concepto, no de Lacan, sino de los post-lacanianos, que es la singularidad, ¿no? Del caso, la singularidad del hablante, la singularidad del analista, hacen que no se pueda decir nada, prácticamente, ni el analista de por qué funciona, ¿sí? Ni el analizante de qué fue que pasó. Entonces, fíjense de dónde caemos rápidamente, me parece, en un terreno religioso. O sea, lo que les propongo es que el psicoanálisis, digámoslo así, en esta lectura poetizante de Lacan, lo que de alguna manera, se ha fundado como género, es un género religioso, donde se cree, ¿no? Y básicamente lo que se cree es en Freud, y Lacan, en ese sentido, se ha adaptado todos los términos nuevos de Lacan, goce es un término nuevo, el psicoanálisis se lo ha adaptado de alguna manera al freudismo. Y voy a esto porque voy a este punto que les voy a proponer. Eh, lo que les voy a proponer hay que volver a leer a Lacan desde otra orientación de lectura que les propongo más acorde a lo que propone la ciencia. ¿Mm? Hay que poder establecer en Lacan cuál es la lógica de sus argumentos, ¿sí? Justamente, no presuponiendo que lo que no se entiende es poético, sino que eso que no se entiende esconde una verdadera intención política,
digámoslo así. ¿Sí? Miren, les muestro uno más, esto lo presenté el otro día en la reunión que hicimos del otro Lacan, pero miren nomás lo que dice Lacan, ¿no? Hacia el fin de su enseñanza. Lo último que dice Lacan, ¿no? Esto para los que creen en el ultimísimo Lacan, ¿no? ¿No? Lacan, ¿no? Propone al fin de su enseñanza esto, ¿no? Ni más ni menos. Un fracaso. O sea, me tomo de este ultimísimo Lacan, el más último que se conoce, para proponer otra lectura de Lacan. Una lectura que les propongo llamar provocativamente más ligada a la ciencia que a la poesía. O sea, a la idea de la ciencia, la idea de que hay tesis que transmite. Mira qué interesante, ¿no? El principio ¿no? Lacan termina su enseñanza disolviendo la escuela diciendo que, en principio, no se hizo escuchar, ¿sí? No se hizo escuchar y el objetivo que él proponía para el psicoanálisis de una crítica asidua que denuncie las desviaciones y los compromisos que amortiguan su progreso, ¿no? Como mantiene ese objetivo, disuelve la escuela. Bueno, para finalizar, dice, yo por mi parte fracasé, los dejo plantados a fin de que se muestren qué saben hacer, además de estorbarme y convertir en agua de borrajas. Y miren esta última frase, una enseñanza donde todo está sopesado. Qué curioso, de un texto que no se entiende, que lo pronunció, ¿no? Una enseñanza que podríamos decir es un estilo que no se entiende, dice que está sopesado. Es ahí que creo que hay una estrategia en Lacan. Y como si eso fuera poco, Lacan a los 20 días manda otra carta, fue tal el revuelo que se armó, que Lacan decidió mandar otra carta, ¿sí? Y en la cual, mira, ni más ni menos dice que se sepa que nadie ha aprendido nada a mi lado, no por casualidad menciona a Jacques Alain Miller, ¿sí? Y miren esta pregunta, una de las dos preguntas finales, pero esta me interesa sobre todo, es por haber confiado su cuidado, el cuidado de su obra, quien testimonia no haber entendido nada de la estructura que los motiva. Bueno, en ese texto que yo les propongo, se podría armar un antiprograma de lectura en Lacan a partir de la obra clara, o sea, leerlo al revés, exactamente. En la obra clara, entre otros de los abandonos que dice que Lacan, abandonos teóricos, es muy interesante ese modo de argumentación. Lacan abandona el estructuralismo hacia los años 70. Y bueno, uno dice, es un ensayo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿a partir de qué lo decís esto? No digo, le estoy preguntando a la verdad clara. No, él dice eso. Lo dice así y no dan argumentos. Insisto, hay una confusión ahí entre un ensayo y una tesis de saber notable, que me parece que de alguna manera, digamos, los psicoanalistas hoy padecemos. Pero bueno, eh, en este olvido que me gustaría presentarles, en este olvido, digamos, de Lacan, en este borramiento de Lacan, en realidad, ni siquiera olvido, porque uno podría decir, no sé si existe todavía ese Lacan que yo leo, que algunos empezamos a leer, en ese olvido, y tomando un poco la propuesta de leer en contra de lo que dice la obra acá de Miller, que por otro lado es la referencia de ciencia y Lacan, la diferencia canónica, yo le propongo que hay en este texto hay tres dimensiones, ¿sí? Que son esenciales, ¿sí? Digo, en la teoría de Lacan, que creo que están, digamos, en la base del planteo de lo que fue el inicio de la ciencia de Lacan, en 1953, ¿sí? Lacan toma una decisión en ese momento, a sus 53 años, toma la decisión, o 52, toma la decisión de ponerse a enseñar. ¿Mm? Él decide, ¿no? Iniciar una enseñanza en Laura Lacan. Creo que eso es, digamos, es clave para el texto que justamente motiva este encuentro y es, bueno, la convocatoria a armar un grupo de estudios respecto de función y campo de la palabra. Y función y campo de la palabra, según mi lectura de Lacan, que presupone que Lacan, lo digo así, escribió una teoría, escribió una teoría, esa función y campo de la palabra que Lacan dice es mi programa de investigación en algún momento, lo llama programa de investigación, en un momento donde sale de alguna manera el psicoanálisis Lacan con la historia, es la articulación de estas tres dimensiones que considero claves para la enseñanza de Lacan, que es la lingüística, la ciencia y la historia. Las menciono así porque en la obra clara dice que Lacan abandona todo esto, ¿no? Y yo les propongo que si tienen alguna validez teórica las tesis de Lacan, si tienen alguna validez teórica, y estoy refiriendo a algo que tiene que ver con la ciencia, que es la epistemología, que es clave también,
dudaba entre poner historia o epistemología, pero bueno, creo que la historia la pongo a propósito porque los postlacanianos ya no trabajan con la noción de historia. Decía, en el discurso de Roma, Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, es un texto que Lacan inaugura su introducción al psicoanálisis y me parece, estoy convencido de eso, de que lo que va a desplegar es un nuevo paradigma. Es un nuevo, o sea, va a proponer un cambio de paradigma. Los que saben de epistemología entenderán de lo que hablo. En epistemología hay dos maneras de progreso de una disciplina. Una es, de alguna manera, ¿no? Extendiendo la disciplina, y otro es una reformulación de sus conceptos básicos. Para tomar ejemplo, clásico es la diferencia, digamos, la diferencia entre un Newton y un Einstein, ¿no? La física se siguió llamando así, pero el nuevo paradigma que inaugura Einstein tiene la propiedad de reformular de alguna manera todas las categorías previas de la física, porque cambia su estructura fundamental. Eh, bueno, yo les propongo entonces que Función y campo de la palabra es un texto que les propongo leerlo bajo esta perspectiva fundante de un nuevo paradigma en psicoanálisis. Este paradigma, les decía, tiene dos grandes, se sostiene en dos grandes disciplinas. Uno creo que es la ciencia y la otra es la lingüística. Lacan, ¿no? En este texto, digamos, una manera, lo que está poniendo es, como decimos en Argentina, toda la carne en el asador. O sea, y yo creo que este texto está extraviado. Si uno agarra el psicoanálisis contemporáneo lacaniano, verá que toda la relación a la ciencia y a la lingüística que Lacan propone en este texto está borrada. ¿Y cómo está borrada? Es porque efectivamente el psicoanálisis ha ido justamente en el sentido contrario al que propone el programa de investigación de Lacan llamado Función y campo de la palabra, o Discurso de Roma, que es articular el psicoanálisis a la lingüística. Es por eso que yo propongo que Lacan funda un nuevo paradigma, que le propongo el nombre, que Lacan inventa un término para la lingüística, que es la lingüisteria. ¿Sí? La lingüisteria, dice Lacan a Jacobson, es un nuevo modo de la lengua, del lenguaje, a todos los que había definido Jacobson, que el psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es por la vía del lenguaje, ¿sí? que se produce el acceso, ¿sí? a eso que Lacan va a llamar lingüísticamente inconsciente, y la manera que tiene Lacan de concebir lo psíquico, ¿sí? Lingüísticamente, como consecuencia del discurso. ¿Por qué me parece que Función y campo de la palabra? Además de que, porque Lacan lo dijo, es un programa de investigación del psicoanálisis, y porque me parece que es un llamado a los psicoanalistas. ¿Por qué me parece importante hoy? En realidad eso fue el azar del encuentro con Facundo, fue que yo me quedé después de esa reunión del 24 de julio, donde hablamos de otro Lacan, diciendo hay que volver a leer a Lacan desde otro paradigma, desde otra perspectiva, hay que volver a Lacan como sus tesis fundamentales, y dije, por lo que habría que empezar es por el discurso de Roma. Y días después me llama Facundo proponiéndome, hagamos un grupo de estudios sobre el discurso de Roma, y que le dije, ya, sí, como sea, no nos conocíamos, pero dije, dale, vamos. Es interesante estar abierto a esos encuentros, ¿no? Lo que uno va produciendo retorna muchas veces, hoy por suerte en las redes, es todo un espacio. Bueno, hoy entonces, ya situando un poco más la cuestión, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el discurso de Roma, leído no como poesía, no como un texto poético de Lacan, sino como un texto político, fuertemente político. Y es un texto, de alguna manera, lo digo así, producido bajo las leyes, bajo la lógica del el estilo del perseguido. ¿Sí? Entonces, una cuestión simple, por ejemplo, para que vean cómo está escrito con el estilo del perseguido. Función y campo de la palabra, para cualquiera que tenga alguna relación con la física, está clarísimo, función y campo, que está haciendo relación a la física, al campo de la física y la palabra. Y de hecho, esa podría ser una clave de lectura de lo que Lacan está. O sea, él no te dice, voy a leer el campo del lenguaje como el campo de la física y la palabra como
¿no? La corpusculización de la onda. Pero es eso. Pero no está dicho en el texto. No está dicho en el texto. Está puesto en el título. Y después, miren qué loco, hay algunos epígrafes del texto que darían la impresión de eso. ¿No? Me refiero concretamente, ya se los ubico, pero dice, es interesante leerlo en función de los epígrafes, en función del campo de la palabra, pero bueno, habla de términos, de las cuestiones de la física, ¿no? Estamos hechos de soles, hace unas alusiones súper, digamos, poco, ¿no? Este estilo de perseguidores, el que lo pesca y lo tiene que agarrar el asunto, no está explícitamente dicho que Lacan está pensando, ¿no? Hay referencias, no lo estoy encontrando ahora, ni lo voy a encontrar obviamente, pero hay dos referencias que son muy importantes que me parece que tenemos que tener en cuenta en los epígrafes, que son uno el valor de la palabra y otro a la idea, a la noción de campo de la física. Cualquiera que lo lea, yo propongo que, digámoslo, así. Pero hay algo más que, o sea, les propongo leer función y campo de la palabra como un cifrado. ¿Mm? Hay algo que descubrí para esta reunión que me parece encantador, que es la relación que hay entre una poesía de Thomas Eliot que se llama La Tierra Baldía, ¿sí? Y Función y Campo de la Palabra. ¿No? Acá a la izquierda vemos cómo termina eh, esa poesía de Eliot, ¿no? Y es mencionando lo que se llaman, ¿no? Los Upanishad, ¿sí? Que son justamente el Upanishad, que son los textos de la India, los textos espirituales de la India, donde se hace referencia al trueno, ¿sí? Como el sonido, como la voz, y a tres cuestiones, a la damiata, que sería el controlarse a uno mismo, la autodisciplina, la moderación, el data, que sería el dar, el donar, el dayadavan, que sería empatizar. Bueno, son los tres elementos que participan en el fin de Función y Campo de la Palabra y el fin de el poema La Tierra Baldía de Thomas Eliot, ¿no? El Upanishad es, de alguna manera, es cómo aprender, es el camino del aprendizaje, ¿no? Digo, no es casual, me parece, voy a hacer esta lectura, no ingenua, no es casual que Lacan ahí lo que nos está diciendo es que le está trayendo una nueva doctrina del psicoanálisis, que es una doctrina que tiene que ver con la palabra. ¿Mm? Lo que la voz divina soy en el trueno, su visión, Don Berset, me parece que Lacan va a encontrar en ese texto, entonces ya hago una primera lectura de función y campo de la palabra, que es lo que me interesaba traerles hoy, como, ¿no? Del mismo estatuto de lo que sería, digamos, la tierra baldía de, como poema, ¿no? Que interesante pensar, es interesante que de los temas que se habla, que se comenta sobre la tierra baldía, es sobre todo cierto desencanto y cierta desilusión en el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Creo que él habla de su relación al psicoanálisis, que lo ve como tierra baldía, es una tierra, ¿no? Que no improductiva, ahí, abandonada, no cultivada, ¿no? Está diciendo él que el psicoanálisis, digamos, de alguna manera, esta es una suerte de tierra abandonada, ¿no? Donde justamente todo el texto de la Tierra Baldía remite a cómo buscar, cómo acceder a algo del orden de la verdad. Y efectivamente Lacan podría, en su articulación lingüístico, histórico, científico, lo que Lacan propone, ni más ni menos, no solo el psicoanálisis, sino propone una nueva teoría de la verdad, ¿no? Que se diferencia claramente de la magia y de la religión, va a decir, ¿no? O sea, dice la magia es la verdad, de alguna manera, es una teoría inferior de la verdad, ¿no? Pues sería lo que en la sugestión aparece como verdadero, y la religión sería más allá de la verdad, ¿no? Justamente el psicoanálisis, podríamos está más acá de la verdad de la religión y más allá de la magia, está en ese terreno, ¿no? Eh, bueno, me interesa mucho esta cuestión porque en este texto además encuentro que se produce algo que es absolutamente actual, y que me parece por eso pertinente, que es, en principio es el inicio de una enseñanza, ¿sí? Y yo lo que les propongo
es que es necesario establecer otro Lacan. Ya se ha hablado, se ha dicho, se ha mencionado de que hay un otro Lacan, pero lo que me parece que está por venir es justamente un nuevo Lacan, que en principio no quiero pecar de soberbio, porque es el que les propongo leer bajo esta lógica de lectura, que hoy resumo así: no perder en vista la importancia que tiene la ciencia para Lacan, la lingüística, y, lo digo así, el valor teórico que tiene su enseñanza, ¿no? Eh, lo digo así, yo creo que ese otro Lacan está esperando, ¿no?, por venir, está esperando que se produzca. Después, en este texto hace una enorme crítica a la política institucional. Digo, la actualidad hoy del psicoanálisis, me parece que también es posible hacer una gran crítica a las instituciones como instituciones religiosas que transmiten la palabra con que tiene más valor poético que valor teórico. Y hay un desprecio enorme por las discusiones teóricas. ¿Mm? ¿Sí? Digamos, son políticas, me parece, institucionales que llevan mucho, ¿no?, digamos, lo digo así, a una jerarquización de lugares. En general, siempre los lugares se jerarquizan en función de la cercanía que tienen con el líder de la comunidad. Yo he escuchado decir algunas veces a un psicoanalista reivindicando que él hizo fin de análisis, pero ojo, con tal analista, que no es lo mismo que hacer fin de análisis con otro, ¿no? Digo, yo creo que está bueno que los psicoanalistas pensemos un poco en nuestra relación en las instituciones, sobre todo porque podrían estar más funcionando como religiones o como iglesias o como sinagogas, y efectivamente, caída la IPA, esto es una idea que le escuché a Alfredo Este, que me parece muy razonable. Caída la IPA, lo que adviene de alguna manera como iglesia, lo que advienen son las sinagogas lacanianas, ¿no? En el psicoanálisis. Y después, fundamentalmente, me parece que en Función de Campo se habla del extravío, que hay extravío interpretativo, es lo que les acabo de presentar. O sea, se leyó poéticamente a Lacan, y ese extravío, ¿no?, ha borrado estas cuatro disciplinas que me parecen fundamentales para entender la teoría de Lacan, que son la ciencia, la historia, la lingüística y la epistemología. También en Función y Campo de la Palabra hay una crítica al extravío clínico, ¿sí?, que la va a dar por la vía del psicoanálisis didáctico. Hoy la crítica no sería la misma. La mayor crítica creo que hay que hacerle al poslacanismo es que orienta la clínica a la locura, ¿sí?, a la locura del individuo. Esto porque presupone que el individuo, digamos, que tiene ahí una concepción, ¿sí?, de aparato psíquico freudiana, ¿no?, individual. No se perdió la idea que Lacan va a trabajar de lo inconsciente, ¿sí?, como justamente lo que conecta en relación al lenguaje, que es ese gran movimiento. Y me parece que en ese sentido el psicoanálisis ha extraviado un concepto que creo que es el mayor y el fundamental concepto que Lacan aporta, su aparato teórico aporta, que es el concepto de sujeto. Es interesante notar, creo que no se podría leer Función y Campo de la Palabra sin leer cómo se introduce Función y Campo de la Palabra con un texto anterior que se llama Del sujeto por fin cuestionado. O sea, lo que les propongo es que Lacan introduce una nueva teorización en psicoanálisis, ¿no?, con un nuevo, ¿no?, una nueva concepción de lo psíquico que él liga a lo que llama sujeto, que no tiene nada que ver con lo que se había planteado previamente como sujeto. Bueno, me gustaría que repasemos brevemente. No nos queda la idea de hoy, hay una presentación de una hora, pero me gustaría que repasemos, ¿no?, algunas tesis, las tesis centrales de Lacan de Función y Campo de la Palabra, respecto de la crítica que hace a la teoría de los psicoanalistas, o sea, la posición que Lacan toma respecto de la teoría de los psicoanalistas, ¿no? Lo que yo llamo la crítica teórica. Eh, bueno, estas son las ideas que no las trabajemos todas con la misma profundidad. Me interesan las que están con amarillo, ¿no?, destacadas con amarillo. Eh, Fíjense que ni más ni menos que Lacan habla de una deterioración del discurso analítico, ¿no? Y es efectivamente lo que propone, es lo que yo también les propongo. Digamos, aplicar el método psicoanalítico a la colectividad que lo sostiene. Yo lo que les propongo es, digamos, una manera
lo que durante 20 años vengo desarrollando es que hay un psicoanálisis, ¿sí? Que se dice lacaniano, pero es efectivamente un método de lectura que esa colectividad llamada los lacanianos aplicó a la lectura de Lacan. Y creo que puede haber otra. Entonces uso ese principio para, por decir así, puedo leer cómo los lacanopoetas han leído a un Lacan que yo les propongo, los lacanos científicos, lo digo desafiantemente, podamos pensar, porque Lacan no se pelea con la ciencia, para Lacan es fundante la relación en la ciencia, ya vamos a ver. Pero bueno, nadie es menos exigente que un psicoanalista, lee un poco estos párrafos, ¿no? Miren lo que dicen. Es una disciplina que no debe su valor científico, Lacan está hablando del valor científico, que es a lo que me refiero, ¿ya? Es eso que hay que remontar en los psicoanalistas, que no está mal hablar de ciencia. Ciencia quiere decir comunicable, ¿no? En ese sentido, si no es científico un psicoanálisis, es chamanismo para mí, digamos. Porque si vos no podés, si el que opera no puede decir por qué opera lo que opera, y el que recibe esa operación no puede decir de alguna manera, digamos, dar testimonio de algo, de lo que le pasó, digamos, puede dar testimonio de eso, si es algo inefable, es chamanismo. Yo creo que mucho el psicoanálisis hoy es chamánico, ¿sí? Mágico, chamánico. Eso funciona muy bien, las jergas y los dialectos, ¿no? ¿No? El acceso a la teoría es porque en realidad alguien sabe, se supone, eso también es muy religioso, se supone que alguien sabe Lacan y lo transmite. Yo les propongo otra cosa. Le propongo esto, que el valor científico del psicoanálisis es los conceptos teóricos que dice Freud Foucault y dice Lacan claramente que están mal criticados y no desambiguados del uso vulgar, ¿no? Bueno, esa es una preocupación ya de Lacan en el año 53, ¿no? Bueno, y miren lo que dice al respecto, miren de los psicoanalistas que habla del año 53 Lacan, estamos en 2024, 70 años después, miren lo que está diciendo, ¿no? Nadie es menos exigente que un psicoanalista sobre lo que puede dar su estatuto a una acción, o sea, su teoría, cómo fundamenta, cómo se sostiene, una acción que no está lejos de considerar el mismo como mágica. Ese es el problema actual, ¿no? A falta de saber dónde situarla en una concepción de su campo que no se le ocurre hacer concordar con su práctica. Estás hablando de la disociación que hay entre la teoría y la práctica. Es un problema que a Lacan le preocupó y que hoy me dice que nos preocupe a todos los psicoanalistas, ¿no? Porque, digo, entre nosotros ya sabemos que un psicoanalista cuando viene a hablar habla de lo que quiere, no se le entiende y de alguna manera lo que terminamos festejando es su estilo retórico. O sea, me gusta más o menos como lo dice. Ya sabemos eso en nuestro campo. Pero ¿saben qué pasa? El problema es cuando se habla afuera, gente de otro campo. Y gente de otro campo efectivamente presupone que nosotros no tenemos ninguna tesis de saber que sostenga nuestra práctica, o si las tenemos, están lo suficientemente mezcladas como para que no se nos entienda. Y eso es un problemón. Eso es un problemón. Por ejemplo, en Francia no se permitió que los psicoanalistas atiendan autismo porque los que fueron a dar testimonio de cómo se trabaja con el autismo, al jurado, al que tenía que decidir eso, le pareció que era insostenible. Mm. Eh, Cuando Lacan habla de ciencia, ¿sí? No está hablando de lo que dicen los lacanianos, está hablando justamente de lo que para él posibilitó el sujeto del psicoanálisis, que es el sujeto de la ciencia, que en el fondo es como la realidad humana después del cogito cartesiano cambió. Y ya no fue la realidad de lo posible, sino fue la realidad lógica, ¿no? Hay una relación entre la lógica y la realidad que Lacan sostiene fuertemente como un cambio y una mutación de época. Pero miren qué interesante, cuando Lacan habla ¿no? De alguna manera, la relación del discurso psicoanalítico con la ciencia, es su interés de que se entienda el psicoanálisis, ni más ni menos. Paradójicamente uno dirá, bueno, ¿y por qué no se entiende él? Bueno, ya el problema político que les decía antes, lo tuvo que encriptar porque eso él sabía que no pasaba. Lamentablemente no pasó igual, pero bueno, es para aprender eso. Digo, si a veces no es mejor correrse de una corriente institucional y ponerse a anunciar en nombre propio y no estar esperando que el amo de la institución te dé lugar, ¿no? Bueno, digo, cuando Lacan habla de la ciencia dice eso, y si él tiene un interés de que sea una ciencia o que esté en relación a la ciencia, digámoslo así. Y miren, ni más ni menos dice que en esa intención tiene que recuperar el sentido de su experiencia. Y miren qué lindo lo que dice acá Lacan. Objeta, ¿sí? Que no vale como maniobra de lectura hablar de un Freud tercero en nombre de un Freud segundo, ignorando, lo dice Lacan, el Freud primero. ¿Ustedes creen que si Lacan tenía claramente esta idea de Freud,
O sea que Freud no hay un Freud primero, Freud segundo y Freud tercero. O sea, lo objeta en esto. Dice, en realidad hay un Freud y es poder leerlo. Cuando se empieza a hablar de un Freud segundo, un Freud tercero, en realidad es declararse técnico para sentirse autorizado. Ah, yo leí hasta, yo sé hasta Lacan 2 o el último, ahora está de moda el ultimísimo Lacan. Bueno, es el de las cartas estas, por si acaso, de Lemon, el que acabo de traerles. Pero bueno, ¿usted cree que Lacan va a producir su teoría en contradicción a lo que criticaba de cómo se leía Freud? Bueno, eso lo dejo para los que creen en el utilísimo Lacan. Vamos a seguir con algunos términos de la crítica teórica. Voy a dejar un espacio para que hablemos después. Eh, Miren esto. Lacan se queja del desprecio por las investigaciones sobre la lengua de los símbolos. Hay un problema en los fundamentos de nuestra disciplina, ¿no? Él dice, la salida, el problema fundamento es ir para la ciencia, no para la poesía, ¿no? Y dice, no dará fundamento científico a su teoría como a su técnica, sino formalizando de manera adecuada estas dimensiones esenciales de su experiencia. ¿Sí? Entonces está claro que la relación a la ciencia que tiene Lacan, al menos en función y campo de la palabra, al menos en lo que de estas tesis, es de articulación a la ciencia. Para quien dude de esto, en el año 75, Lacan le dice a Quine, o sea, 5 años antes de morir, Lacan le dice a Quine que es Lévi-Strauss el que permite la articulación del psicoanálisis con la ciencia. ¿Sí? Y es efectivamente en esa línea donde se inscriben, me parece, lo que les quería proponer hoy a modo de resumen, ¿sí? Lo que me parece clave también y absolutamente abandonado, que es la relación lingüística y psicoanálisis. Por eso yo insisto en llamar al paradigma de Lacan paradigma lingüistérico. No solo por la anécdota que él le dice a Jacobson, que es un término que el psicoanálisis vino a forjar para aportarle a la lingüística, sino porque me parece que efectivamente la esencia, de alguna manera, de la propuesta teórica de Lacan está en relación al lenguaje. Y si no me creen, al menos podemos ir revisando estas tesis que están en Función y Campo de la Palabra, que hablan de su interés de renovar en la disciplina psicoanalítica los fundamentos del lenguaje, se queja de la aversión, del desinterés de los psicoanalistas en cuanto a las funciones de la palabra y en cuanto al campo del lenguaje. Eh, Habla de la tentación que se presenta en la lista de abandonar el fundamento de la palabra. En ese sentido es absolutamente actual Lacan. Ya los psicoanalistas no hablan de la palabra, hablan efectivamente del invento de Isidoro Beck, que es, ¿no?, una intervención es en lo real. Ya es hablar sería al pedo, ¿no? Todos hacemos poesía, todos somos poetas, hablar es al pedo. Lo que quedan es golpearnos los cuerpos o algo así, que serían las intervenciones en lo real, ¿no? Bueno, habla Lacan de cómo el psicoanálisis y función y campo de la palabra, el primer epígrafe está situado criticando el intento de reintroducir el psicoanálisis dentro de la neurobiología, ¿no? Propone que los desvíos podrían ser corregidos por una justa vuelta al estilo de que el psicoanalista debería ser maestro de las funciones de la palabra. Yo les propongo eso. Les propongo eso. Parece que este atolladero que está el psicoanálisis, esta aporía, este camino sin salida que tiene que ver con que el psicoanálisis que se presenta como de Lacan es el psicoanálisis de Freud, es exactamente el mismo, y no conocemos el psicoanálisis de Lacan. Le propongo así, le propongo tomar esta tesis, este principio de investigación, ¿no? Una justa vuelta al estudio en lo que el psicoanálisis debe ser maestro, que es las funciones de la palabra. Como si fuera poco, afirmamos que por nuestra parte, que la técnica no puede ser comprendida, ni por consiguiente correctamente aplicada, si no se desconocen los conceptos que la fundan. Nuestra tarea será demostrar que esos conceptos no toman sus plenos sentidos, sino orientándose en un campo de lenguaje, orientándose en función de la palabra. Bueno, el que tenga dudas, el síntoma se resuelve por entero en un análisis de lenguaje. No, a lo que voy es, no voy a aceptar el argumento de que Lacan abandonó esto, porque yo creo que Lacan esto lo desarrolló hasta el final. Eh, bueno, en fin, algunas tesis más que están presentes, creo que la que me parece central son estas dos. El descubrimiento de Freud es el del campo de las incidencias en la naturaleza del hombre, de sus relaciones con el orden simbólico y el escalamiento de su sentido hasta las instancias más radicales de la simbolización en el ser. Yo creo que cuando Lacan habla de Freud, está hablando de esto, que es el que pescó la relación entre el símbolo y la realidad. Por eso no es casual que el psicoanálisis haya aparecido a partir de histéricas cuyo cuerpo doliente o sintiente no se articulaban con lo biológico. Justamente, todo, a pesar de que ese fue el descubrimiento freudiano, todo el freudismo lleva efectivamente a este punto que creo que es central, pero esa es otra discusión, respecto de
digamos, una idea de realidad, ¿sí? Como lo digo así, más allá del lenguaje. Para Lacan, ¿no? La propuesta de Lacan es que la realidad no puede ser pensada por fuera del lenguaje, la realidad del hombre, ¿no? El hombre habla, pues, dice, pues, pero es porque el símbolo lo ha hecho hombre. Me pifié una L. Bueno, es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas. En fin, no quiero aburrirlos con estas tesis, pero las últimas, ¿no? Podemos encontrar siempre nuestra doble referencia al lenguaje, que la lista pueda jugar con el poder del símbolo, la vía de un retorno al uso de los efectos simbólicos en su función simbolizante, no se dirige nada menos que a transformar el sujeto. Y por último, esta, practicante de la función simbólica, es asombroso que nos desfiemos de profundizar en ella hasta el punto de desconocer que es ella, la función simbólica, la que nos coloca en el corazón del movimiento que instala un nuevo orden de las ciencias con una nueva puesta de tela de juicio de la antropología. Ese nuevo orden de la ciencia, en su momento, perdón, vamos acá, dejemos de compartir, ahí está. Ese nuevo orden de la ciencia, los que me han seguido en los encuentros que tuve en Soica con el doctor Pablo Lorenzano, hay una teoría, una corriente estructuralista en la ciencia y la epistemología, al que se adecua perfectamente a las tesis de Lacan respecto de una teoría conjetural. O sea, Lacan lo que está diciendo es que si decimos ciencias económicas, de la sociología, o sea, es ubicar al psicoanálisis en un punto dentro de esas ciencias que tienen que ver, creo yo, con el discurso humano, ¿no? Con el mundo simbólico humano, sociología, economía, antropología. Y efectivamente, Lacan para eso va a proponer una reformulación del psicoanálisis en función de tesis ligadas extraídas de la lingüística y de la epistemología. Bien. Eh, el triple rechazo de la teoría de Lacan es obvio. Por un lado, de alguna manera, no se lo excomulgó como se lo excomulgó. Por otro lado, fracasó. No hay que leer más que el último texto. Los últimos textos de Lacan para decir fracasó. Y por otro lado, se alteraron sus fuentes. O sea, el fracaso es total, ¿no? Es total. Y creo que el fracaso digamos, ha sido tan combatido de alguna manera su enseñanza porque él funda un nuevo paradigma. Es eso lo intolerable. Funda un nuevo paradigma donde no nos queda otra. Es falso lo que se está diciendo últimamente de abandonar a Freud. No se trata de abandonar a Freud, se trata acaso de poder criticarlo, que es lo que nadie ha hecho hasta ahora. O sea, no se trata de negar a Freud, se trata de justamente poder ubicar como los basamentos, los fundamentos que Freud propone para el psicoanálisis, que en el fondo es una dualidad entre la naturaleza y lo simbólico, pueden ser pensados con otro fundamento que yo les propongo, es la teoría ni más ni menos del significante, que Lacan empieza a esbozar ya en función del campo de la palabra, y es efectivamente la que nos interesa, la que nos va a interesar mencionar. Si hubiera que, ¿no? Para cerrar, para ir cerrando esta presentación y eventualmente abrir el espacio de preguntas a los que estén interesados. Si hubiera que ir las diferencias, digamos, lo que propone Lacan como paradigma es justamente la transformación del dualismo freudiano. Él propone articular el psicoanálisis a otras disciplinas, no a las de Freud, a la lingüística ni más ni menos, a la lógica matemática, la antropología, la teoría, y tiene otro modo de elaboración conceptual. Es una definición mecanicista, explícita y modelo formal, digamos, y Lacan usa modelos formales y es una transmisión encriptada. Eh, bueno, sobre esta base conceptual, yo creo que se viene, al menos para mí, en lo personal, una revisión de textos fundamentales de Lacan, leídos bajo esta lógica. ¿No? No es lo mismo leer y función y campo de la palabra como, ¿no? Ese es el primer Lacan que abandonó lo simbólico, de volver a leer función y campo de la palabra como un programa de investigación, que le propongo además pensar todo el seminario de Lacan como el desarrollo de ese programa de investigación, donde lo último no contradice lo primero. En este caso lo reformula, lo articula. ¿No? Lo que pasa es que esa unidad teórica de Lacan, por el estilo que Lacan tuvo de transmitir, es supuesta, no, hay que producirla. Hay que producirla. Y entiendo yo que
digamos, cuando se está hablando hoy del síntoma otro Lacan, por decirlo así, está diciendo de la insuficiencia de la lectura que ha habido de Lacan, que me parece que se verifica por los ese doble extravío que Lacan ubica bien en función y campo de la palabra, por un lado teórico y por otro lado práctico, ¿sí? Con toda la crítica que yo tengo en relación a las instituciones psicoanalíticas hoy. Digo, como se les acabo de presentar. Entonces, volviendo a la oportunidad de un encuentro, este encuentro, digamos, con Facundo, lo que pensamos es ni más ni menos que proponer para trabajar un grupo de lectura de función y campo de la palabra y el lenguaje, digamos, de ese escrito, septiembre, octubre y noviembre, primero y tercer viernes a las 14 horas. ¿Sí? Se comunican con Conjetura sí para los que estén interesados. Y, y sería en base a estas tesis, ¿sí? En base a estas tesis. Eh, eh, quisiera, si hay, tenemos un ratito más, estamos justo en hora, pero tenemos algún ratito más para conversar, si quieren plantear alguna pregunta, si hubo alguna pregunta en el chat, no sé. Me dicen, y si no, dejamos por acá y los invitamos a participar del curso, del grupo de estudio, mejor dicho. Bueno, le propongo entonces que concluyamos. Un gusto verte, María Celia, Alan, y no sé si algún otro que conozco y se me pasó, que estuvo hoy. Y bueno, eh, contento de estar, haber encontrado a partir del otro día una línea de investigación y de transmisión para compartir, que es por la vía yo jamás en mi vida coordiné un grupo de estudio, pero la idea sería justamente ver si podemos ubicar otra metodología de lectura a partir de este escrito tan fundamental como es el función y campo de la palabra. Si hubiera que seguir por otro, yo seguiría la ciencia y la verdad después, ¿no? 53-63, esa articulación me parece fundamental. En esta lectura que les propongo que recupera para el psicoanálisis todo lo que el poslacanismo no quiso saber, ¿no? Y insisto con el texto para que revisen el valor sintomático del texto de la obra Clara, como les dijera que ahí se reformuló, de alguna manera se borró, se intentó borrar el valor que tiene para la lingüística y la historia para el psicoanálisis. Por supuesto, yo no digo que tengo razón, yo digo simplemente investigué, acepto que otro pueda haber llegado a otras conclusiones, ya no me importa tanto tampoco, digo por esta vuelta que, bueno, se trata de, en este caso, leer a Lacan en serio, no de interpretarlo poéticamente, ¿no? Y creo que efectivamente, por suerte, no soy el único, ya hay toda una masa crítica de psicoanalistas que se están trabajando sobre la idea de este otro Lacan. Está perdido, en busca del paradigma perdido, sería. Bueno, bueno, les agradezco mucho la presencia, el aguante acá en la sala de reuniones y bueno, los invito a los que estén interesados, conozcan que pueda haber interesados, que se sumen al curso que vamos a iniciar en septiembre. Bueno, me despido. Que anden bien. Seguimos la próxima. Nos vemos. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Chao, Chao, un Martín. gusto. Chao, Chao, Chao. 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 Chao, chao. Chao. Interesante, muy interesante. Adiós. Me alegro.